Sí. Bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, quedamos en, en esta parte, ¿no? De que yo decía que hoy nuestras Biblias, hermanos, nuestras Biblias modernas, lo que hoy nosotros leemos, ¿no? Gracias a Dios, por las ciencias bíblicas y el descubrimiento de los manuscritos más antiguos, bueno, datan de esta época, la época casi inmediatamente después de la época apostólica, en la época posapostólica. Y bueno, tenemos aquí, hermanos, básicamente lo que hoy vivimos en la traducción bíblica. Eh, un dato interesante, hermanos, según los sociólogos de la religión, y esto lo aprendí de un maestro mío en la maestría, cada 500 años, hermanos, suceden cosas muy importantes que transforman el mundo, que cambian el mundo, que, que hacen que el mundo convulsione en general, cada 500 años. Entonces tenemos este primer 500 años, que es aquí donde se consolida la Iglesia Católica, ¿no? Un poder imperial que va a tener mucho auge. Vendrá la época de la Edad Media, en el siglo, en el año 1000 y demás, que será la época del oscurantismo, la época medieval, la época donde si bien es cierto, habrá muchos íconos religiosos, pero por el otro lado habrá mucha muerte, mucha persecución, mucha inquisición. 1500, reforma protestante, ¿no? Cambió el mundo completamente. Martín Lutero, 1500 y tantos, se hace la reforma, se pelea con el poder imperial religioso en ese momento y surge el protestantismo que cambió el mundo y demás. Y a hoy 2000, hermanos, muchos ven esta época de la pandemia, ¿no? Como el cambio que se esperaba de paradigmas, de modelos, de situaciones que hoy están trastornando al mundo, que ha cambiado el mundo, realmente lo ha cambiado en todos los sentidos, hermanos, en todos los sentidos ha cambiado el mundo. Entonces, qué interesante ver cómo se ha dado este fenómeno de cada 500 años. ¿Nos tocó a nosotros? Bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. Bien, por último, antes de pasar a las preguntas, la crítica textual, hermanos, viene a ser una especie de saber más o menos o de acercarnos más o menos a lo que es el texto original. Sabemos que el texto de la Biblia, hermanos, es inspirado por Dios, pero desafortunadamente no tenemos el texto original exacto. No, no lo tenemos, desafortunadamente. Recuerden que tenemos copia de copia de copia. Solo tenemos copia, la mayoría de ellas son de varios siglos más tarde que el texto original, ya lo vimos, ¿no? En aquellos tiempos no existían imprentas ni fotocopiadoras. La única manera como se podía copiar un libro era escribiendo todo a mano. Pero cuando uno copia un texto a mano, pueden suceder errores. Por eso hay pequeñas diferencias entre los manuscritos. Un ejemplo clásico, hermano, lo tenemos en Mateo 4:20. Existen manuscritos, ¿no? Que dicen dejando las redes y otros que dicen dejando sus redes. Sin tener el texto original, ¿cómo sabremos cuál es la lectura correcta o apropiada del texto bíblico? ¿Cómo se dijo en su momento, ¿no? ¿Cómo se escribió en su momento? ¿Dejando las redes o dejando sus redes? Esta tarea, hermanos, se le ha encargado a lo que es la crítica textual. Y cuando hablamos de crítica textual, hermanos, tiene que ver con el ir básicamente a explicar cuál era el sentido de la palabra, ¿no? ¿Cuál era el sentido de la palabra? Y recuerden, como en toda escritura, y no escapa ni la escritura hebrea ni la escritura griega, que hay palabras que con una sola vocal que se cambie o una sola consonante cambia totalmente el sentido del texto. Los escribas judíos tenían normas muy estrictas
para copiar la Sagrada Escritura. Esto es muy interesante, es un dato interesantísimo porque eso nos da a nosotros la manera de saber cómo se copia el Antiguo Testamento. Cada letra y cada palabra eran contadas. Había tres grupos, hermanos, de personas, diríamos, tres grupos de personas. La primera persona era la que escribía, ¿no? Y era la que copiaba el texto bíblico. Y al final contaba las palabras que cabían en una línea. Y entonces en cada línea había 33. Y bueno, 33. El otro revisaba, ¿no es cierto?, que volvía a contar de que hubiese las 33 letras, sí, letras más bien, las 33 letras de lo que copió el primero. Si coincidían, estaba muy bien, ¿no? Entonces, si aquí 33 y aquí me da 33, es correcto. Pero la tercera persona tomaba el texto y lo leía para ver si lo que leyó concordaba con lo que ellos habían copiado. Entonces, era muy estricto y muy riguroso el tema del Antiguo Testamento. Y cuando había algún error que no concordaban ni en el número de palabras, ni tampoco en la lectura, se quemaba. La página tenía que ser quemada y se tiraba. Eh, incluso cuando llegaban al nombre de Dios, el copista lo que hacía era agarrar, tirar la pluma con lo que estaba escribiendo, agarrar una nueva, ¿no es cierto? Escribía el nombre de Dios y entonces esa pluma se purificaba y se desechaba porque escribir el nombre de Dios era tan sagrado, era tan importante que en el momento de copiar hacían ese tipo de precauciones. Por eso el Antiguo Testamento fue conservado con mucha exactitud y aún así presenta algunos problemas de comprensión en el texto que se encargará la crítica textual. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. No pasó así en el Nuevo Testamento. Desafortunadamente, las condiciones que había en la propagación de las copias del Nuevo Testamento fue muy diferente porque algunos de sus copistas no trabajaban con la misma exactitud, no había ese deseo, celo, más bien, ese celo más arraigado que sí tenían los escribas hebreos. Pero aún allí, hermanos, aun cuando hay algunos problemas que tenemos en las transcripciones de los copistas, estamos ante la presencia de personas que estaban muy conscientes de que lo que estaban copiando era un texto sagrado y por lo tanto tendrían que hacerlo con sumo cuidado. Aquí ustedes empiezan a ver alguna luz, empezamos a vislumbrar alguna luz de lo que implica hoy las distintas traducciones que existen en nuestro campo ahora, ¿no es cierto? Porque dependiendo qué manuscrito haya utilizado el traductor, es cómo lo va a interpretar y cómo lo va a traducir. Depende del manuscrito. Ya vimos que hay miles de manuscritos, ¿no? Entonces depende si toma el Vaticano, el Sinaítico, ahí es donde va a tener mucho problema para el traductor de darle, cuando se encuentre con una palabra que no sepa qué quiere decir, que no sepa cómo traducirla, entonces la crítica textual se va a encargar de darle sentido al texto. Y de acuerdo con Julio Trévole, dice que la crítica textual estudia el proceso de transmisión del texto desde el momento de su puesta por escrito o edición primera. Es decir, quienes se encargan de hacer la crítica en el texto, ¿no? Tratan de acercarse lo más posible a el entorno que tuvo el escritor original. Porque el escritor original, hermanos, recuerden que Dios lo inspiró, pero
el escritor echa mano de su propia impronta, echa mano de su propio bagaje, tanto cultural, tanto de conocimiento, y por eso hay muchas diferencias en los textos bíblicos, principalmente del Nuevo Testamento. Si nosotros comparamos la manera de escribir del apóstol Pedro, es muy diferente en sus expresiones, sus oraciones, sus conceptos, sus ideas, son muy diferentes a las que Pablo, por ejemplo, expresaba en sus epístolas. Tan es así que el mismo Pedro, el apóstol, reconoce que hay escritos del apóstol Pablo que son muy difíciles de entender. Entonces, la crítica textual hace que quiera acercarse a reconstruir el texto tal y como aparece en el canon bíblico y que realmente solamente tenemos copias de copias. Entonces, hoy, gracias a la crítica textual, nosotros podemos ir acercándonos un poco más al sentido original que tuvo el texto bíblico o el autor sagrado para transmitir la palabra de Dios. Eso, solamente quise hacer una mención de la crítica textual, hermanos, porque es una herramienta muy elemental dentro de las ciencias bíblicas que nos permitirá a nosotros saber que hoy Reina Valera, por ejemplo, Casiodoro de Reina, ¿de dónde toma Casiodoro de Reina? ¿Qué manuscrito utiliza Casiodoro de Reina? ¿Por qué entonces cuando nos acercamos a Casiodoro de Reina, en muchas partes no concuerda con la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? La de Nácar Colunga, que es una Biblia católica? ¿Qué manuscritos utilizaron? Entonces, la crítica textual ha ido avanzando, hermanos, conforme los descubrimientos que se han hecho de muchos manuscritos que siguen apareciendo, principalmente en las cuevas de Qumran, y que aún con eso, hermanos, aún con esas diferencias, no se compara bajo ninguna circunstancia que esas diferencias puedan producir un cambio en el texto bíblico. Entonces, la crítica textual nos ha ayudado a entender que lo que nosotros hoy estamos leyendo como palabra de Dios es palabra de Dios. Es lo que los escritores sagrados en su momento pudieron escribir y transmitir. Y aun cuando hay algunas diferencias que las iremos descubriendo conforme pase el tiempo, ninguna de ellas, absolutamente ninguna, va a afectar la verdad absoluta de la salvación de Dios. Muy bien. Hasta acá entonces vamos a cerrar esta parte del proceso preliminar de cómo vino transcribiéndose la Biblia. Vamos a tomar el receso y después del receso empezamos con las preguntas que Abiezer tenía alguna. Y si alguien tiene alguna pregunta, la vamos a abordar después de nuestro receso. 5 minutitos, hermanos, y volvemos.